Dilo cuánto pesa. Bien, entonces vamos a dar inicio al segundo grupo. Empieza Manuel Ríos Morales, zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca, originario de Sogocho, Villa Alta, doctor en estudios de América Indígena en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha publicado reflexiones sobre educación indígena, migración, autonomía zapoteca, usos y costumbres, los retos para la escritura del zapoteco, así como otros temas relacionados a la construcción y reconstrucción de los actuales fenómenos de identidad y etnicidad y del desplazamiento de los conocimientos y saberes propios de los pueblos indígenas. Su escrito Identidad y etnicidad de la Sierra Norte Zapoteca, publicado por el programa, ofrece una reflexión para la resignificación de las identidades indígenas en el marco de las sociedades contemporáneas. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y como asesor del programa de la Licenciatura en Educación Indígena de la Unidad 201 de la Universidad Pedagógica Nacional de Oaxaca. Manuel, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a Nemesio, a etnólogo José del Val, a ustedes por su presencia, a las dos primeras personas porque nos hicieron el honor de participar en esta mesa para poder reflexionar sobre este tema sobre los megaproyectos. A mí me parece bastante interesante y bastante importante el trabajo que nos presenta el doctor Nemesio y la manera en que lo expone en el documento de presentación del trabajo. Inicialmente él nos presenta los datos, los hechos, los eventos, toda una justificación para poder hacer análisis de este tipo de megaproyectos sobre los pueblos indígenas, los negros y los campesinos tradicionales. Hay un párrafo que recoge tal vez toda la exposición que hace después de hacer esta presentación, que se ubica en la parte final y quiero partir de ello para hacer estas reflexiones. Él dice: lo anterior se refiere al documento de la presentación, no forma parte de un mundo distópico, no es literatura ficción, por el contrario es parte y aproximación al sistema de relaciones sociales asimétricas de pueblos indios, negros, campesinos tradicionales y otros, con organizaciones también sociales de mucho poder que los acosan, los matan, los arrinconan, los explotan, los desarraigan a través de etnocidio y o genocidio que en América Latina y el Caribe continúan en procesos coloniales. Es decir, la reflexión que él hace en torno a esa presentación de los megaproyectos es entender cómo el proceso colonial, el proceso neocolonial, o lo que se le ha dado llamar también la modernidad colonial, nos ubica para entender estas cuestiones que implican, por un lado, la apropiación, la expropiación de los recursos y de los hombres. Lo efecto, hay unos efectos colaterales directos y muy indirectos, digamos, de estos megaproyectos, y en la visión o el documento que me deja a mí la visión es de que son megaproyectos de orden básicamente económicos, digamos, todas estas cuestiones que van en ese sentido, y entonces a mí me quedó como asesor, digamos, como parte de la formación de profesores, el señalamiento que ya hizo Benjamín Maldonado y el compañero Juan de Guelatao, Juan me parece que es de Guelatao hace rato, es decir, el aspecto educativo y el aspecto del indigenismo, es decir, en esta situación habría que considerarlos también como megaproyectos o habría que considerarlos como un efecto colateral de los megaproyectos. La educación, por ejemplo, la educación indígena es un proceso bastante largo, bastante, digamos, de larga trayectoria, que hace que la dominación, que es, digamos, es un efecto, tal vez, pudiéramos decir, de esos megaproyectos que se insertan en esos procesos de colonización. Ahí podemos nosotros decir, en la relación que nosotros tenemos con los pueblos indígenas, vemos una relación de dominación, pero que aparece inicialmente en la educación, digamos, de qué manera esta colonización se queda imbricada en esos procesos sociales.
El documento que estamos viendo nos hace consideraciones también de tipo, digamos, de tipo de construcción de pensamiento, cómo se articula y cómo se pierden, por ejemplo, la producción de conocimientos sociales. En las comunidades indígenas, ya lo mencionaban también, hay un proceso de desplazamiento de saberes, desplazamiento de conocimientos, pero que a través que se fueron imponiendo los megaproyectos, pero al mismo tiempo se han ido recuperando con la aportación de los pueblos indígenas, con las luchas de participación, con las luchas de las comunidades, y en ese sentido me parece que debemos ver esta cita que hice del doctor Nemesio, porque nos lleva a esa tarea de querer buscar en esos megaproyectos cuál es la tarea que nos queda como maestros, cuál es la tarea que nos queda como asesores, cuál es la tarea que nos queda como miembros de las comunidades indígenas para poder entender los efectos colaterales y directos de los megaproyectos. Yo quisiera también ver que en este proceso de selección, inclusión o exclusión que me permitieron construir el Atlas, hay los 6 elementos que nos ubican, es decir, que se hicieron hace rato, nos permiten ver también por dónde va esta situación, por dónde va este neocolonialismo, estas nuevas expresiones de lo que se le llama también como parte de este proceso de capitalismo radical, de capitalismo salvaje o de capitalismo de otros términos que nos han señalado los autores. El impacto es multidimensional que lleva el modelo colonial de los megaproyectos en la reproducción social de los pueblos indígenas, así como de la población negra. Mi pregunta es cómo articular o cómo desarticular esos aspectos como lo cultural, la política indigenista, la política educativa, que a mi entender son también megaproyectos que atañen más a lo ideológico y han construido a lo largo de nuestra historia un modelo de producción y reproducción de tipo de sociedad que se decía. Incluir esas dimensiones nos pueden explicar muchos olvidos, omisiones y prácticas institucionales, así como propuestas alternativas de los propios pueblos indígenas. Frente a esos modelos, de colonización, también existen las respuestas de los pueblos indígenas, las organizaciones, formales, organizaciones informales, las propuestas alternativas de educación que ya mencionaba Benjamín Maldonado, las propuestas alternativas de desarrollo, y esas son, me parecen, las apuestas concretas que los pueblos indígenas están ofreciendo, al igual que los pueblos negros. El documento a mí me permitió ver, por ejemplo, a nivel internacional y a nivel latinoamericano, qué papel juegan los negros y qué papel juegan los pueblos indígenas. Y en uno de los mapas me parece que nos ofrece una visión donde la población negra es más, me parece que es más en cantidad que los propios pueblos indígenas, ¿sí? Entonces ahí hay que ver qué es lo que pasa con los negros o con la población negra aquí en Oaxaca cuando aparentemente son menores, pero también pasan a ese proceso de no reconocimiento. A mí me parece entonces que es un documento que hay que trabajar, porque las tareas son retomar todos estos megaproyectos, retomarlos y cuáles son sus efectos colaterales que nos pueden llevar a los hablantes de las lenguas indígenas a recuperar el pensamiento, a recuperar los saberes y recuperarlos desde la propia epistemología y construcción del pensamiento indígena. Es decir, tenemos autores, tenemos gentes que han trabajado mucho esto. Me recuerdo ahorita a Víctor de la Cruz, por ejemplo, un zapoteco del Istmo, que aportó mucho para el reconocimiento de ese mismo proceso, esta manera de entender y recuperar el pensamiento zapoteco. El pensamiento de los pueblos indígenas pasa por un proceso de desplazamiento de saberes, y creo yo que es la tarea que están haciendo los maestros ahorita en las aulas, y creo yo que también es parte de este proceso de descolonización que estamos frente a estos proyectos o megaproyectos. A mí me parece entonces que el aspecto educativo es una parte importante que deberíamos nosotros, que tenemos como tarea ver, y ya lo mencionaba Benjamín, para poder avanzar a este proceso de descolonización. Esa sería la primera aportación. Gracias, Manuel. Bien.
Ahora le damos la palabra a Carlos Rojas, ingeniero por la UNAM, trabajó en el Instituto Nacional Indigenista en Holpechén, Campeche y en Guayacocotla, Veracruz. Fue director de área y subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Patrimonio, coordinador del Programa Nacional de Solidaridad, subsecretario y secretario de Desarrollo Social, diputado federal, senador de la República, actualmente es el representante de la UNAM en Oaxaca. Gracias. Buenos días. Bueno, suena un poco redundante, pero es inevitable el sumarme a los reconocimientos que se han hecho en esta mesa por todos los que han participado, a José del Val, a Nemesio Rodríguez, a Flora García, y yo también lo extendería a todo el equipo de jóvenes, de compañeras y compañeros que me ha tocado constatar la dedicación y el esfuerzo que le han puesto a este proyecto. Son mis vecinos en la sede de la universidad y veo, los he visto, la manera en que, en el empeño en que han puesto para sacar adelante un proyecto de esta magnitud. Porque hablamos de los megaproyectos, pero este también es un gran proyecto. Es la posibilidad de este atlas de tener accesibilidad y, tal y como también lo han referido, es un instrumento amigable para los que no somos duchos en la teoría de sistemas o en el cómputo y en el manejo de este tipo de instrumentos. Decía Marta que ella estuvo en el pospretérito, pero yo estoy un poco más atrás, porque a mí me tocó aprender con la regla de cálculo y con los cuadernillos de trigonometría para hacer los cálculos respectivos, cosa que ya a los muchachos ya les queda ya ni de recuerdo, ¿no? O sea, es casi un homenaje a la prehistoria. El Atlas nos ofrece información y eso significa transparencia. Y la transparencia y la información valen, son una herramienta que puede tener grandes significados si es bien aprovechada y desarrollada para los pueblos campesinos, indígenas y afromexicanos en nuestro país y en Latinoamérica en general. Aquí se han hecho comentarios, digamos, en términos teórico-académicos, y yo quisiera ir un poco más al territorio. Yo quisiera comentarles que, como lo dijo el maestro del Val, yo trabajé en la Sierra Norte de Veracruz, en Guayacocotla, que es un pequeño poblado que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es realmente lo más alto que hay en la Sierra Madre Oriental. Y en ese pueblo, donde conviven tres etnias, tres grupos étnicos, hay diferentes recursos naturales. Uno de ellos muy importante, el bosque. Todas las corrientes de lluvia y de niebla del Golfo de México recalan exactamente en la sierra. Entonces es una zona de neblina y de bosque muy importante. Pero también tienen yacimientos de caolín. El caolín es una arcilla, una tierra entre blanca y grisácea, que dependiendo del banco de materiales tiene diferentes calidades. Hay desde el caolín plástico, que es el más caro, hasta el caolín, digamos, más corriente, que es un caolín grisáceo. Y esta arcilla es fundamental para la producción de pinturas, de cerámica, del papel. La blancura del papel se obtiene con fibra y con caolín. Entonces, toda la cerámica, incluyendo la de los sanitarios, etcétera, se fabrica con caolín. Y ahí yo creo que están las mayores reservas de este material del país.
En los años 80 la explotación de este material pues, se daba de manera dispersa, y a nosotros nos tocó, digamos, participar y compartir con los diferentes ejidos y comunidades de la zona la constitución de una unión de ejidos con el propósito de vender en común. Es decir, las ventas individuales pues simplemente dispersaban y minimizaban los precios, ponían a competir un pueblo contra otro o un grupo campesino contra otro, algo muy común. Entonces, digamos, la organización colectiva a lo que buscaba era, en primer lugar, pues vender a buen precio, entre todos, para empezar que se pusieran de acuerdo, que pudieran lograr mejores precios. Después empezamos a desarrollar otro tipo de proyectos y se lograron después de varios años, incluso yo estuve 3 años ahí, como 5 o 6 años después se logró tener una procesadora del material. El material, entre más se pulveriza, entre más fino es el grano, tiene un mejor precio. Entonces, el poderlo hacer a pie de mina o de manera muy cercana, pues era un simple abaratamiento de costos y se podía vender de mejor manera. Ellos han seguido desarrollando su tarea, son reservas inmensas de este material. ¿Y qué creen? Por ahí del año 2000 me buscaron los compañeros y lo que había pasado es que de repente les apareció un dueño que había obtenido una concesión, había hecho una denuncia, a pesar de que el caolín se explota a cielo abierto, pues también tiene yacimientos bajo tierra. Entonces se habían hecho la Secretaría, no sé cómo se llamaba en aquella época, pero era la actual Secretaría de Economía y la Dirección de Minas, que le había concesionado a un individuo por 50 años los yacimientos precisamente de este material. Y con este antecedente estuve trabajando por varias horas y en diferentes días para ver cómo podía yo encontrar este tipo de información o cómo podíamos reflejar esta parte, digamos, pues más territorial probablemente, más terrenal, más comunitaria o más micro, en información usable para los pueblos, para las organizaciones, para las comunidades. Y yo creo que ahí es un gran reto, obviamente para el Atlas, pero también es un gran reto para todas las universidades, tecnológicos y jóvenes que se interesen en este tipo de proyectos, ¿no? Me parece que sería muy importante que en este terreno de las concesiones, que es una información pública, que los únicos que no se enteran son los dueños, porque uno hace la denuncia en la Secretaría de Economía, presentan está la información de los papeles que hay que presentar y en ningún lado dice que tiene uno que ser dueño. O sea, es simplemente hacer el denuncio de la existencia de materiales metálicos y no metálicos que deberían de estar, que yo había supuesto que quedaran exentos de un régimen de concesión como el que estoy refiriendo, y emiten un dictamen y yo puedo obtener una concesión sobre cualquier territorio, sea o no sea el propietario. Esa información es pública o relativamente pública, porque las concesiones se publican. Es decir, están en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Economía publica que se concesionó tal o cual sitio entre tales y tales y cuales coordenadas, etcétera, y los últimos en enterarse son los propietarios de las tierras y de estos yacimientos. Comento esto porque yo no tengo una idea clara del
digamos, de la cobertura que hayan alcanzado las concesiones en México. Pero se me hace que es una enormidad. No tenemos ni siquiera una idea. Y aquí en Oaxaca, en donde hay yacimientos de minerales de todo tipo, incluso de los más importantes del país, pues simplemente creo que el contar con una información de esta naturaleza sería de gran utilidad y complementariedad para un instrumento como Atlas. Simplemente como un dato, quiero decirles que México está entre los 10 países del mundo con mayores recursos mineros. Y en Latinoamérica es el 5º lugar que recibe mayor inversión privada y transnacional, por supuesto. El primer lugar es Canadá, el tercer lugar es Chile, el cuarto Brasil y el 5º lugar lo ocupa México. Así es que creo que valdría la pena ponerle atención a este tema, y yo agregaría 2 más. Uno es el de las zonas económicas exclusivas, que bien a bien no se tiene información de hasta dónde pueden llegar. Me refiero legalmente, normativamente, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, porque tengo la impresión de una leída muy rápida que le di al reglamento o a la ley con la cual crearon este tipo de zonas. Prácticamente es una apropiación por el Estado del territorio, echando fuera no solamente a los propietarios, sino al gobierno local, al gobierno municipal y al gobierno del Estado, y el gobierno federal nombra un interventor o algo así, o administrador de esa zona económica, y la vuelve prácticamente en una propiedad escindida de la nación, con un régimen jurídico que se contradice con el régimen de la Constitución y que nadie sabe bien a bien de qué se va a tratar. Entonces creo que valdría la pena ir explorando este tema. Y finalmente, otro que se deriva de una reforma que hicieron hace 3 años, que son la parte del petróleo. La parte del petróleo, ustedes recordarán que nos vendieron la información de que los yacimientos en las zonas costeras de México estaban prácticamente agotados y de que había que ir a explorar al centro del Golfo de México. Calderón se refirió ahí como que ahí está el tesoro, así se hablaba, el tesoro del centro del Golfo de México. Y ahora que hicieron una reforma energética en donde han pues prácticamente extinguido a petróleos mexicanos y le han dado todo vía concesiones a inversión privada mexicana y extranjera. Las concesiones han sido las mínimas en el Golfo de México. Las concesiones de veras se han dado en toda la zona costera del Golfo, desde Tamaulipas hasta Campeche, por supuesto, ¿no? Y están en profundidades y en territorios en donde, digamos, en la parte marina, en donde Pemex tenía toda la tecnología y a los mejores técnicos del mundo para este tipo de exploraciones y de explotaciones, y simplemente lo que hicieron es expropiarse a los ingenieros y se los llevaron a las empresas privadas, y ahora lo van a hacer de esa manera, y también sobre el territorio, ¿no? Y ahí hay territorios indígenas que vienen desde el área de Chicontepec, obviamente, en la parte de la Huasteca, veracruzana, potosina, tamaulipeca, la parte de Veracruz, y en la zona territorial costera del estado de Tabasco, en la zona Chontal y en los pantanos de Centla. Ahí es en donde están, o en donde han dictaminado la cesión de estos bloques que le llaman, que no son otra cosa más que la posibilidad de ir a explotar
el recurso pues digamos, de la manera más sencilla, que antes era propiedad del Estado mexicano y que hoy, con esa reforma, pues pasa a manos privadas. Concluyo diciéndoles que yo creo que este es un gran instrumento, ¿no? Inagotable, ilimitado. Se puede uno imaginar lo que sea, ¿no? Y puede uno, a lo mejor valdría la pena recuperar, hubo una sugerencia aquí, de que hubiera ligas desde el propio documento para que pudiéramos acceder los neófitos a información de otras instituciones y de otros bancos de información que no necesariamente tienen que incorporarse, ¿verdad? A lo mejor datos de población, de comunidad, de esto que decía yo de las concesiones mineras o de las zonas económicas o de los dictámenes de los concursos de las zonas de explotación petrolera que ahora ya no son propiedad del Estado mexicano, sino han sido concesionadas. Y yo hasta ahí dejaría mi comentario. Ahora le damos la palabra a Saúl Vicente Vázquez, originario del pueblo zapoteca del Istmo, miembro de la mesa directiva del Consejo Internacional de Tratados Indios, CITI, secretario de la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria, secretario general de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, organización de carácter nacional en México, miembro del Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 2017-2019 en Roma, Italia, presidente municipal de la heroica ciudad de Juchitán, Zaragoza, en el periodo 2014-2016, miembro del Foro Permanente del Colegio Superior de Educación Integral e Intercultural del Estado de Oaxaca, periodo 2010-2013, secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Federal de Diputados de México, en el periodo 207-209. Saúl. Gracias. Adiós, Ibicheca Bizanaca, Dios quise pelatu. Luni, Urigi Tunarari, Tivenia la Tudicha, Unangan viside, Cadilla, Calu, Gichiri, la Atlas Nacional. Dios quise, Iraka Nivini China, Lu Gichiri, Dios quise pelatu, Chica Bizanaca. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecer esta oportunidad que nos dan para hacer algunos comentarios acerca de este trabajo que ha impulsado el doctor Nemesio Rodríguez, apoyado por el maestro José del Val y todo este equipo, y por invitarnos a este importante evento, y sobre todo pues me siento muy honrado de compartir esta oportunidad con grandes personalidades, intelectuales, amigos en diferentes materias que ya me han antecedido en el uso de la palabra, de Francisco, que está aquí conmigo también. Al navegar por este instrumento denominado Atlas Mecinal, se convierte en una travesía interesante por América Latina. Nos descubre un mundo en el que se desarrolla la realidad de nuestros pueblos que enfrentan nuevamente una situación de despojo de sus bienes y recursos naturales y de pobreza. Por eso, en este sentido, quiero recordar las siguientes palabras. Dice: yo he sido enviado a estos reinos de Castilla por el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, preso y desterrado, solo, desposeído de mi estado y señorío y de mi mujer y mis hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad, por mar y tierra, padeciendo muchas injusticias y afrentas y persecuciones de muchas personas, y con otros muchos y graves trabajos y peligros de mi vida. Y por esta causa se me ha removido, de lo cual me tengo por muy agraviado, contra toda razón y justicia, porque no ha bastado haberme hecho los españoles tantos y tan muchos daños irreparables, haciéndome guerras injustas, crueles, matándome en ellas muchos vasallos y gentes, a mis parientes y a mí, haciéndome andar huyendo y desterrado de mi casa y tierra y mujer e hijos por muchos años por temor a los que me persiguen mi vida.
Estas son palabras expresadas por don Francisco de Tenamaxtle, cacique de la provincia de Nuchixtlán y Jalisco, ante el Real Consejo de las Indias en 1555. Cualquier parecido con la realidad actual de nuestros pueblos indígenas no es mera coincidencia. Al abordar el tema de la doctrina del descubrimiento y al recorrer esta travesía en el Atlas Vecinal, encuentro que la doctrina, impulsada hace 600 años, continúa bajo nuevos mecanismos. Ahora, las cruzadas la llevan a cabo las grandes empresas multinacionales. La fe cristiana se convirtió en concepción desarrollista y en nombre del desarrollo se despojan a los pueblos indígenas de su patrimonio cultural, de sus tierras, territorios y recursos y bienes naturales, de acuerdos comerciales que pasan por encima de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Aquella civilización impuso un modelo de superioridad frente a los pueblos indígenas. Hoy se impone el modelo de los grandes megaproyectos basados en la gran industrialización. Estas nuevas acciones se dan en el contexto de pretender apropiarse de los grandes recursos con los que cuentan los pueblos indígenas de América Latina, que mantienen una gran biodiversidad. En Latinoamérica y el Caribe, los pueblos indígenas habitan en distintos espacios ecosistémicos con los que mantienen una relación equilibrada material y espiritualmente. La mayoría de ellas se caracterizan por estar ubicadas en aquellas zonas geográficas de mayor riqueza biológica y con un buen estado de conservación. Un buen indicador lo constituye el hecho de que casi un 80% de las áreas protegidas en América Latina incluyen territorios pertenecientes a pueblos indígenas. Los ecosistemas son variados y tan diferentes como el trópico húmedo en Centroamérica, los Andes, la Amazonía, la Orinoquia, el Pacífico, los llanos orientales y la desértica península de La Guajira. Estos espacios son también ricos en otros recursos naturales como petróleo, gas y minerales y constituyen zonas altamente codiciadas para explotación y exploración industrial, las actividades extractivas y el comercio ilícito de especies de flora y fauna. También son depositarios de un cúmulo de conocimientos sobre los ecosistemas en los que viven y contribuyen a la conservación de estos sitios ricos en diversidad biológica. Las soluciones que se proponen reiteran, en este proceso solo trajo hoy lo que conocemos como crisis civilizatoria. La especulación financiera ha generado las crisis económicas de los principales países de Occidente. La gran industria ha enfermado a la madre tierra y padecemos los efectos del cambio climático. La crisis alimentaria generó el hambre que llega a más de 800 millones de personas en el mundo y no se sabe quién alimentará a los 9.000 millones que seremos en el año 2050. Las soluciones que se proponen reiteran los principios con los que inició la destrucción: más industrialización, más concentración de tierras y recursos en pocas manos, más utilización de elementos químicos y modificación genética para los alimentos y pagos por servicios ambientales a los pueblos que no provocaron la catástrofe climática. Este modelo neoliberal extractivista de saqueo y maltrato a la madre tierra ha provocado las múltiples crisis que azotan hoy el planeta: social, cultural, económica, ambiental, de paradigmas. Evidencian los límites de este sistema y es una crisis de la civilización occidental en la que el cambio climático es el síntoma y la consecuencia más evidente. Para enfrentarlo, los poderosos profundizan aquello que ha provocado la crisis: las falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado, red y todas sus variantes, bonos de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, agrocombustibles, energías limpias, y para ello pasan por encima de sus derechos territoriales, a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, a la autodeterminación. Realizar el recorrido por la herramienta del Atlas Vecinal me recuerda el gran aporte de Marini, Dos Santos y Bambirra, teóricos de la dependencia, que, como señala Kratz, bajo un enfoque renovado, clarifica las causas del retroceso económico latinoamericano durante el neoliberalismo, ilustra cómo el extractivismo recrea el subdesarrollo y explica el repliegue de la industria frente a la competencia asiática. A pesar de ello, aún siguen existiendo y resistiendo los pueblos indígenas en esta región de América Latina. Según los sistemas estadísticos nacionales, el actual se cuenta con información disponible de 21 países de la región de Latinoamérica y el Caribe, dando cuenta de alrededor de entre 40 y 60 millones de indígenas, con distintos idiomas, cosmovisiones y costumbres, así como diferentes formas de organización económica adaptadas a los ecosistemas en que habitan, y con no menos de 522 pueblos indígenas que habitan en 15 áreas geoculturales de Latinoamérica y el Caribe, hasta 840 pueblos identificados. Muchos de ellos también permanecen sin contacto en varios países de la cuenca del Amazonas: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y del Gran Chaco de Bolivia y Paraguay.
Desde estas regiones surgieron voces, liderazgos y organizaciones que se abrieron paso en la esfera internacional para luchar por sus derechos, pasando de la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 hasta la aprobación en el año 2007 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que sin ser un instrumento vinculante contiene una cláusula que vincula a los Estados a velar por la esfera de la eficacia de sus disposiciones. Es a partir de la aprobación de esta declaración cuando se hace más visible el reclamo de los pueblos por el reconocimiento de sus derechos, así como la armonización de sus legislaciones nacionales con la legislación internacional. Desde la esfera internacional, mucho se ha recorrido por parte de los pueblos indígenas, por el reconocimiento de sus derechos y han hecho uso de la legislación internacional para este fin. Particularmente en el sistema interamericano, existe un corpus de derechos que ha reclamado los pueblos indígenas y han obtenido logros importantes en esta materia. Algunos ejemplos, como el de la comunidad Mayagna Sumo de Aguas Tigni contra Nicaragua, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el informe del caso Mary Carey Dan de la Comisión Interamericana, o su informe de las comunidades indígenas mayas del Distrito de Toledo del año 2004, o el caso de la sentencia de la comunidad indígena Yaqui Axa contra Paraguay, entre otros ejemplos. En el año 2016 se aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que viene a sumarse a la Declaración de la ONU en favor de los derechos de los pueblos indígenas. En el año 2012, a través de la participación de los movimientos sociales que luchamos por la soberanía alimentaria y del mecanismo de la sociedad civil, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial aprobó las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, pesca y bosques, y hace unos días el Consejo de Derechos Humanos, con el impulso de la Vía Campesina Internacional, resolvió en favor del texto de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. En cada una de ellas se encuentran reconocidos derechos de los pueblos indígenas. Otra situación importante es que estas luchas se reflejan también en el plano nacional, en la que los pueblos indígenas, a veces en alianza con gobiernos progresistas y otras veces a través del empuje de sus movilizaciones, han logrado cambios importantes en las legislaciones de sus países que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación se ve amenazada debido al empuje de las fuerzas de derecha que se han impuesto con gobiernos neoconservadores en algunos países del sur de América. Por lo que el triunfo de López Obrador y un posible triunfo de Haddad en Brasil en los próximos días representaría la posibilidad de reconstruir un nuevo eje progresista, contrario al belicismo, y podría echar por tierra la estrategia agresiva actual de Estados Unidos y de la OEA con el claro propósito de recomponer su área de influencia en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, y tal como podemos leer y observar en el Atlas Vecinal, los pueblos indígenas continúan con su férrea oposición a costa de muchas vidas de sus integrantes, a los megaproyectos impulsados por los estados nacionales, así como las acciones de muchas empresas transnacionales y nacionales que no reconocen sus derechos colectivos sobre sus recursos naturales. Las políticas estatales de muchos países latinoamericanos dirigidas a la criminalización de las demandas de los pueblos indígenas por el reclamo de sus derechos también se han encontrado con la férrea oposición de estos pueblos. Un serio desafío para los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe lo constituye la existencia de la brecha de implementación, como lo señalara el relator especial, el querido Rodolfo Stavenhagen, entre las leyes que favorecen los derechos de estos pueblos y la aplicación práctica de sus contenidos. Sin embargo, los pueblos indígenas han mantenido su historia, dignidad y cultura y siguen contribuyendo a otro mundo posible. En los últimos años, los pueblos indígenas han promovido sus propios modelos de desarrollo y sus conceptos y prácticas de vivir bien. Por ejemplo, el Sumacausay, el Sumacamaña, el Amanlaca, el Gawis Aybiac, la comunalidad, basados en filosofías restaurativas que se apoyan en las cosmologías, filosofías, valores, culturas e identidades de los pueblos indígenas. Al reconocimiento de estas luchas que enfrentan el modelo extractivista, resulta útil un trabajo como el que hoy nos presenta, el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, por lo cual damos la bienvenida a este Atlas Vecinal. Enhorabuena y felicitaciones a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta útil herramienta. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos la palabra a José Francisco Siga Gabriel, ingeniero agrónomo, sociólogo rural, maestro en Ciencias de Desarrollo Rural Regional y doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha orientado sus investigaciones hacia estudios sobre organización social, desarrollo, ritualidades y temporalidades,
Desde una región multicultural como la Costa Chica, cuenta con publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libros. Partícipe en diversos colectivos culturales desde 1998, integrante de la Red por el Reconocimiento del Pueblo Negro de México con sede en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Es promotor del software libre en la Costa Chica. Actualmente es miembro del Comité Científico del Coloquio Afroamérica, organizado por el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe, CIAL de la UNAM. José, adelante. Sí. Nakumichu, Nakumichindo. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al programa de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM, al doctor Nemesio Rodríguez, a todo el equipo que ha contribuido para que podamos contar con este proyecto, con este atlas. Y bueno, quiero regresar al saludo Ñusabi que ustedes escucharon. A propósito de la pregunta en cómo apertura el mundo del conocimiento el Atlas Mecinal. El saludo Ñusabi, a diferencia del saludo en español de los buenos días, hace referencia muy clara a la espacialidad. El Nakumichu se compone de los términos na, que quiere decir que, kumi, 4, y chu, tú, contigo, que pues en la versión de Pablo Hernández, filósofo de la costa, Ñusabi, significa que los 4 rumbos del mundo estén contigo. El buenos días pues adscribe claramente al deseo y al tiempo, porque el día es una medida del tiempo. Pero ¿por qué hablar de ese saludo? Yo creo que entre el saludo Ñusabi, el saludo mixteco y el Atlas Mecinal hay una cercanía, hay un paralelo ahí, porque lo que yo digo después de escudriñar el Atlas es de que el Atlas apertura el mundo en esa vertiente de lo espacial, y pensándolo bien, no solamente de lo espacial, sino también dialoga con el tiempo, porque si podemos pensar que el mapa es un lenguaje, el dato que nos plantea precisamente en los 6 bancos de datos nos hablan también del tiempo actual, del tiempo contemporáneo, pero creo que nos hablan también de la historia. Hay que revisar muy bien esos 6 bancos de datos, ¿no? Y en ese sentido, el Mecinal, que explora doblemente este lado espacial y este lado temporal, yo estoy viéndolo como una especie de reexistencia a propósito de un término acuñado en Brasil y que retoma Enrique Leff en uno de los artículos que vienen en el Mecinal. Porque, y no solamente por eso, sino porque el Mecinal nos habla de esta espacialidad, del proceso de recolonización silenciosa del cual ya hablaron los compañeros que me antecedieron. Hay otra pregunta que yo me formulé antes de hacer este comentario y tiene que ver el cómo se construyó y cómo se construye digitalmente el Mecinal.
he tenido la oportunidad desde hace unos 10 años de migrar de los sistemas de software privativo a software libre. Y en esa migración he descubierto, me han dicho quienes son los promotores mundiales de este gran movimiento, el software libre, de que hay dos tipos de software: el software privativo y el software libre. El software privativo es aquel que te priva de las libertades de conocer, te priva de las libertades de estudiar el software, de regalarlo, de mejorarlo. En contrario, el software libre es liberado bajo una forma de conocimiento libre, y en ese sentido te otorga esas 4 libertades que te limita el software privativo. Y digo esto porque cuando me voy a los mapas, resulta que el mesinal fue elaborado, una parte del mesinal fue elaborado no con software privativo, sino con software de fuente abierta, que está emparentado con el software libre. Hay una equivalencia práctica en términos de que el software con el que fue hecho el Atlas Mesinal se puede compartir, ¿no? Particularmente me refiero a una herramienta digital para la construcción de mapas que se llama Leaflet. Si ustedes revisan los mapas, en la parte de abajo, en la esquina derecha de los mapas, hay 2 referencias: Leaflet y ESRI, ArcGIS, ¿sí? La primera se refiere a esta herramienta digital para construir el mapa, y el GIS, el ArcGIS, que es un sistema de información geográfica, tiene que ver con el montaje de estas nuevas atribuciones que se le ponen al mapa. Entonces, cuando yo descubro eso, pues es doble mi alegría, porque no solamente está poniendo a la luz el conocimiento de los macroproyectos, de los gigaproyectos, digo yo, sino que también está utilizando una herramienta que yo creo que es apropiada. En ese caso, el Leaflet. Derivado de ahí, he pensado que el mesinal lo he visto como un edificio, pero no en el modelo de un edificio catedral, sino en el modelo de un edificio bazar, a propósito de un ensayo que en 1997 elaboró Eric Raymond, que se llama precisamente así: La Catedral y el Bazar, en donde compara los dos esquemas de desarrollo del software privativo, que dice que es una catedral donde hay sacerdotes, donde todo es vertical, donde no se puede decir nada, y por otro lado el modelo bazar, que tiene una dinámica más horizontal y una dinámica bulliciosa, como una fiesta, dice Raymond, ¿no? Y yo creo que, bueno, en estas dos cosas que yo veo en el mesinal, hay una apuesta por desenmarañar lo informe, lo oscuro. El compañero Maldonado hablaba hace rato de lo caótico, de la información caótica que a veces nos llega, y que si no encontramos las conexiones, las interrelaciones, queda en ese mundo oscuro y caótico. Creo que el mesinal está
apostándole entonces a ordenar ese mundo, a hacerlo claro y a hacerlo transparente, como ya nos mencionaron los compañeros, ¿no? Entonces sería como una invitación a develar lo que es necesario develar y también a pensar en lograr lo que en algún momento piensa que es imposible. Yo le preguntaba a la compañera Flora cuánto pesa el medicinal. Le decía que pesa más o menos entre 13 y 15 gigabytes, ¿no? Le pregunto esto porque estoy pensando en que en las comunidades donde están sugiriendo que se lleve esto, pues no hay internet, puede que haya luz, pero si lo podemos llevar en una memoria USB y enseñárselo y que las gentes de las comunidades lo conozcan, yo creo que eso sería una maravilla, ¿no? Así como puede uno descargar toda la Wikipedia que está en español, que pesa ahorita con fotos más o menos lo mismo, como unos 13 gigabytes, sin fotos pesa como unos 4, toda la Wikipedia transportada en una USB y que se puede llevar a las escuelas de las zonas rurales donde no llega el internet, ¿no? Entonces sería esa, o ponerla en algún disco compacto, lo cual me parece que sería un poco más complicado, ¿no? Yo creo que habría que explorar esa experiencia, sobre todo porque, como ya se ha dicho por los compañeros que me han antecedido, la mayor utilidad va a estar allá, en la comunidad, y que sirva como una herramienta en este proceso de reexistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora abriremos le vamos a pedir a Nemesio que haga algún comentario referido a todos los comentarios. Comentario al comentario. Exacto. Bueno, agradezco, digamos, a todos los comentaristas el trabajo que se tomaron. De algo que es procesual. Este Atlas no es una cosa que ya está congelado en el tiempo. Más hemos tenido la experiencia en el último mes de cuando se presentó por primera vez en Casa de las Humanidades en México hace un mes y medio. Andábamos alrededor de 1.500 casos. Y ahora, el día de hoy, estamos alrededor de los 1.800 casos. Y esto crece, pero crece una por la información que nos hacen llegar y otra porque continuamos un proceso de catalogación de materiales que vienen acumulando y que recibimos todos los días. Entonces, hay casos que teníamos un solo documento, ahora podemos tener 10 o 12 o 15. Sí, se va perfeccionando a lo largo del tiempo la información sobre estos casos. Digo, territorio tiene un límite también, aunque es muy grande lo que abarcamos, o este planteo de espacio de Río Bravo a Tierra del Fuego. Pero sin embargo hay un espacio donde llega un momento que no puede haber más cosas, ¿no? Yo estimo que esto puede llegar a estabilizarse alrededor de los 8.000 megaproyectos. Y no estamos trabajando con todos los megaproyectos, sino que es un grupo limitado. Porque hay buenas fuentes de información, como el caso, Carlos Rojas planteaba la región petróleo. Hay dos fuentes de información muy importantes sobre petróleo. Uno en términos geoestratégicos, que es el de la página geopolítica que tiene Anester Ceseña de la UNAM, Economía de la UNAM. Es muy buena página de eso. Y después está OilWatch, que llevan un registro permanente sobre la situación energética petrolera a lo largo de toda América Latina. Entonces,
Digo, la idea es, y están como enlace, en esto que explicaba Flora, que hay todo por países, por temas, por los enlaces. Entonces en los enlaces están estas páginas y no tiene sentido duplicar. Como hay un atlas de Alier, de la Universidad de Barcelona, que tiene un atlas mundial de justicia ambiental. Entonces lo ponemos como referencia, que ahí se puede buscar la información, pero no tiene sentido reflejarla aquí porque hay otros lugares que lo están haciendo. Es decir, lo que estamos haciendo en este caso son estos 6 bloques, digamos, de información de bancos de datos, que no hay estas estructuras globales para poder tener acceso a la información. Y, digamos, todas las zonas económicas especiales no son solamente las zonas económicas especiales del caso de México, que son las zonas francas. Que es una cuestión que se da en toda América Latina y que realmente tienen el mismo tipo de funcionamiento de cambios en las legislaciones para hacer articulaciones público-privadas, que terminan siendo un disfraz de la transferencia de lo público a lo privado. Entonces, estamos catalogando material como para agregarle a estos 6 bancos de datos un banco de datos más. Hay otro tipo de información, de los cuales ustedes se han referido bastante, que es la información de impactos, que es el planteo del siguiente atlas como tal. Estamos en este momento diseñando los bancos de datos para poder armarlo, que tienen que ver con trata de personas, trabajo esclavo moderno, desplazamiento de población, acaparamiento de tierra, impactos en salud y prisión. Entonces, estos bancos de datos recién ahora los están diseñando para empezar a catalogar la información que tenemos juntada a lo largo de años, información, pero es todo un trabajo catalogarla como tal y cruzar entonces estos megaproyectos en términos locales con este tipo de impactos. Sí, es un proceso de trabajo. Y después, digamos, está el planteo, lo cual me parece muy bien, espero que alguien lo haga. Hay un principio de banco de datos sobre movimientos indígenas. Está limitado todavía, tenemos muchísima información. Ahora, lo que pasa es que realmente la cantidad de información que está teniendo, o que estamos logrando tener, sobrepasa la capacidad de trabajo. Entonces, bienvenido a quien le quiera poner el hombro ahí, ¿no? Claro, realmente sí nos sobrepasa la cantidad de información que hay y que nos llega, y mucha gente dice, ay, pero yo no estoy. Bueno, mándame el documento, no es porque tú lo digas que no estás, sino que mandas documentación. Todo lo que tenemos está basado en documentación. O sea, nadie, todo lo que hay ahí nadie inventó, o sea, nosotros nadie inventó nada, ¿no? Hay información, se sigue un proceso con esto para poder, digo, ponerlo en el atlas, pero lo fundamental son los bancos de datos. Y la consulta a los bancos de datos, aquel que quiere conocer, digamos, que tiene mucho más, digamos, los bancos de datos, lo que hay en el atlas puede ser expresado, no sé, quizás con suerte el 10% de la información, porque el otro 90% de la información está en los bancos de datos. Sí. ¿Cómo ponemos en el atlas, por ejemplo, los cambios legislativos? No. Pero sí, en los bancos de datos hay cuestiones jurídicas, aparecen, ¿no? La temática. Puedes abrir un banco. Digo, los bancos de datos realmente, porque ahí es donde está la fuente de la información. Y también por eso se llama Atlas Vecinal 1.
Sí, ahora viene el... No, es la razón de ponerle uno porque venían dos. En términos de temas, no, pero vuelve al anterior. A ver, ahí está. En términos de temas, cualquier documento que entra pasa por ese filtro de temas, ¿no? Uno de ellos, el primero, cuestiones jurídicas. Y si uno entra en cualquiera de los bancos, son todos sistemáticamente iguales, todos los bancos de datos. Pero uno entra en jurídica, entonces va encontrando planteos jurídicos, desde cuestiones legislativas a resoluciones de un tribunal, ¿no?, sobre tal tipo de situación. Y en eso hay que explorar. Eso sí, en general. La otra es de que esto hasta ahora sí se necesita tener acceso a internet para poder usarlo. ¿Por qué? Porque casualmente todos los juegos de cruces que tienen sobre los mapas, si no lo tengo en internet no lo puedo hacer por el momento. El día que encontremos otra manera de poder hacerlo, pues lo exploraré. Pero no hay esto, lamentablemente, digo, sin internet no se puede trabajar en esto, ¿no? O sea, por lo menos mostrarlo. Ahí es una limitante, pero es la que tenemos como tal. Y yo tengo, por mi parte, realmente, gracias a todos, sus opiniones, lo que sí, la decisión de entrada fue así, bueno, es de una universidad pública, toda la información es pública y lo que hacemos es público, puesto a disposición de todo el mundo, claro, en este caso que tenga acceso a internet, lamentablemente. Pero así no es que hay no esta información, no, toda la información que llega se cataloga, claro, se acumula y está peleando para ver de cómo alcanzar el asunto, pero ahí va, ¿no? Bueno, entonces... Bien, ¿alguien quiere algún comentario? Por si no, damos por cerrada esta sesión. ¿Y alguien quiere hacer algún comentario, intervención? Una pregunta, ¿cuáles serían los parámetros para definir un megaproyecto? Bueno. Así, los parámetros para definir, una por el tamaño. Es decir, si alguien saca un árbol, no pasa nada. Digo, o una estructura comunitaria tiene una parte forestal, pide permiso porque necesita 2 horcones para armar la casa de sus hijos, etc. Ya. La cuestión está cuando decís voy a arrasar este cerro completo, primero le voy a sacar todos los árboles. Aunque yo me interese como empresa solamente utilizar la caoba y el cedro y el resto, no, pero el resto va a ir para tablet, para esto, ya lo reparto. Y después, alguien, con el asunto de las concesiones, va a tener la concesión sobre el suelo y subsuelo. Y esto, ahí decir, entonces arraso el cerro. Pero si tu empresa te dedica solamente a manejar plata, no importa, yo saco todo y después reparto. Tú repartes oro, todo. Entonces te lo vendo, pero saco el cerro completo. Es decir, cuando hay una alteración sobre el medio ambiente total, ese es un megaproyecto. Recomponer, digo, la cuestión está de que muchas veces no se puede recomponer la estructura ambiental y por lo tanto eso significa un destrozo de la estructura social. El hecho, eso como parámetros generales, pero por otro lado,
estamos hablando, van acompañados estos de son grandes inversiones, no son inversiones de 2 pesos, ¿no? Son de 2.000 millones de dólares, ¿no? Son enormes, hasta cuestiones como que se plantean que son muy, ¿cómo poder decir? Amigables con el ambiente, los proyectos de lo eléctrico. Mientras sean proyectos de producción industrial o parques industriales, ¿no? Ninguno va a ser o va a ayudar a la estructura ambiental. Aunque la tecnología diría, no, pero ya no quemo estructura fósil. Pero la huella es enorme, porque si yo tengo en el Istmo de Tehuantepec un proyecto de lo eléctrico y tengo que llevar esa energía al centro del país, como están haciendo en este momento, están trazando una línea de 800 kilómetros de transmisión. Esa línea de 800 kilómetros de transmisión son de torres de alta tensión. Para construir esas torres, no solamente las torres, sino los cables, ¿no? Estoy trayendo cobre de Chile, Perú, etcétera. O sea, realmente implica estructuras mineras de alto alcance. La única manera que la producción de energía por medios ya sea solar o eólica no tenga implicación sería si está en el lugar donde se utiliza. Entonces, es un engaño muchas veces los que nos dicen, no, porque entonces no se va a quemar estructura fósil. Ajá, ¿y cuánto va a traer de cobre para poder hacer la transmisión? Eso es enorme, pero eso no se habla. Entonces queda oculta en función del molinito que da vuelta. ¡Ay, limpio! ¡Qué bonito! No es cierto, ¿no? Por eso, digamos, todo este tipo de cosas nos debe llevar un poco a reflexionar en varios niveles. Lo mismo con la cuestión de la no a la minería, cuidado con eso. Porque generalmente los que dicen no a la minería, así de manera absoluta, usan teléfonos celulares, ¿no? Computadoras, se mueven en camionetas, ¿no? Se trasladan en avión. Digo, ¿y eso qué? ¿No? Más, los machetes no son de plástico, ¿no? Los aretes tampoco. Sí, la minería la tenemos muy metida en nuestra existencia. Y una cosa es decir no a cierto tipo de minería, y otra cosa es decir no a la minería, es muy distinto. Y una de las cosas que me llama la atención en función de la documentación que manejamos, no hemos encontrado un solo reclamo, a los ingenieros. Decirme, a ver, ingenieros mineros, ¿por qué no hacen la mina de manera distinta? No hay. Ni tampoco a los químicos ni a los físicos. ¿Cómo van a separar los materiales sin usar cianuro, por ejemplo? Y esas son cosas fundamentales. Es decir, tiene que haber una demanda, digamos, de la sociedad hacia las estructuras de conocimiento técnico existente, ¿no? Y que busquen otras soluciones. Pueden decir, no, pero es más caro. Pero a ver, ¿qué es más caro? Cuando me estás destrozando todo, cuando sí, sería más caro, pero quizás tu tasa de ganancia tiene que ser menor. Pero hay que plantear en ese tipo de lógica. Si yo creo que los sí, los no, así automáticos no sirven. Son los cómodos, ¿no? Hola, mi nombre es Brenda Domínguez, soy estudiante de Derechos Humanos de la maestría y cuando hice la licenciatura hice mi tesis sobre la protección de los conocimientos tradicionales indígenas, por eso me vine a Oaxaca. En ese momento, en todo Colima, que soy vivo en Colima, no encontré un solo documento, libro, nada que me diera información sobre megaproyectos, porque
El inicio de esta investigación fue un megaproyecto de ICBG Maya en la zona de Chiapas, de los Altos de Chiapas, que fue de los que se lograron cancelar por la presión política y social y la unión de comunidades y asociaciones, pero no había documentos. En realidad quiero agradecerles y felicitarles por este gran proyecto, este gran trabajo, porque realmente la información es muy necesaria para que se puedan buscar soluciones u opciones, ¿no? Porque en ese momento yo que quería proponer algo, pues no tenía herramientas sólidas para realmente hacer una propuesta. Ahora que estoy retomando estos temas y estábamos ayer analizando un tema de una transnacional, bueno, mi familia es de la región de Juan Rulfo, entonces hay unas tierras que están en litigio por un tema de una transnacional que se apropió de estas tierras. El decreto presidencial, se cambiaron las ampliaciones agrarias y todo, y pues hay un tema ahí porque es una transnacional y pues ¿quién le pega a una transnacional, no? Es un tema, no sé si se puede ahorita con la pregunta de la persona que hizo aquí atrás, si se pueda considerar un megaproyecto, porque se están explotando 300 hectáreas cercanas a las faldas del volcán para proveer de recursos a una filial de Amway, y pues se está dejando a los pueblos vecinos sin abastecimiento de agua porque se utilizan para riego. Es un tema complejo y de hecho pues ya tienen años, 70 años esta lucha de estos pueblos campesinos, y actualmente no se ha logrado nada porque se logran resoluciones por medio de amparos, pero como es una transnacional no se les pega, ¿no? Yo les proponía llegar por vía de derechos humanos a alguna institución internacional, pero sí es complejo. Entonces estas herramientas son muy útiles para que se visualice el problema tan grande de estas instituciones y estas transnacionales que vienen a apropiarse de los territorios, ¿no? Entonces yo más que preguntar agradecerles y sobre todo felicitarlos por este proyecto de difusión abierta. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. A ver, una más. Aquí, rapidito. Max Weber, y con relación a lo que comenta el compañero, dijo que el único que puede salvar al pueblo es un pueblo. Hay una leyenda hermosa cuando llega Grijalva a Campeche. Resulta que los habitantes de Campeche, mayas, lo reciben con gusto, incluso les cambian todo por oro, ¿no? Todo lo que él quisiera de oro se lo estaban dando. Pero cuando ya él les quiere cambiar las prendas que llevaba por agua, fue cuando la comunidad se pone en contra, incluso hacen que Grijalva salga huyendo, ¿no? de ahí, de esa parte de Campeche. Eso nos da a saber de que en ese tiempo, en esa época, lo más importante eran los recursos naturales para los originarios, los pueblos originarios, es decir, el agua, los asuntos materiales, recursos naturales eran más importantes que los asuntos materiales, ¿no? Y ahora la situación ha cambiado, ahora hemos perdido ese valor tan grande como es que lo más importante para nosotros son nuestros recursos naturales que los asuntos materiales, y hemos permitido el secuestro de muchos recursos e incluso de la tecnología, ¿no? Principalmente. Vemos, por ejemplo, el estado de Guerrero, en mi estado, vengo de ahí, y vengo de 14 horas de viaje para estar con ustedes, el cual no me arrepiento, ha valido la pena estar aquí con ustedes. Y las empresas mineras canadienses se llevan 180 millones de dólares anuales de la minería del estado de Guerrero. ¿Cuánto dejan en el estado de Guerrero? Absolutamente nada, ¿no? Y por más de 10 años han estado explotando esas empresas a nuestros recursos, ¿no? Yo por eso alabo, y nuevamente Oaxaca nos pone el ejemplo, porque en Oaxaca hay muchos ejemplos de cómo ustedes se han manifestado y no han permitido la explotación de los recursos. Igual, con respecto a la tecnología, alabo también esta situación, porque es donde más, aquí en el estado de Oaxaca, es donde mayor cobertura ha tenido, por ejemplo, el asunto de las comunicaciones, las radios comunitarias,
Nosotros hemos enfrentado la primera radio comunitaria que tenemos en Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Nos hemos enfrentado a las empresas transnacionales, a las empresas comerciales, donde incluso mi persona me han quitado todo vehículo, incluso me han amenazado. Pero ahí estamos adelante con todo un gran equipo de defendiendo la cultura de nuestros pueblos, principalmente de los pueblos originarios, y que con eso conlleva también a la defensa de nuestros recursos. Yo hablo y también felicito a cada uno de ustedes para poder continuar siguiendo esta lucha, porque se ha demostrado que sí se puede tumbar a las empresas transnacionales. Lo hemos demostrado los mexicanos que nos hemos unido. Se ha demostrado aquí mismo en Oaxaca cuántas veces a los medios de comunicación, sobre todo a radios comunitarias, las han querido destruir. Sin embargo, pues no han podido, ¿no? Gracias a la unión de los pueblos. Igual sí se puede romper con todos estos paradigmas, y hoy lo hemos demostrado. Muchas gracias y gracias por Muchas gracias. Bien, entonces, si les parece, damos por concluido esta presentación del Mecinal 1 en este momento. Y nos llevamos todos. No me prometió el segundo número. Bueno, gracias. Sí. No entregamos los diplomas porque ya están